Momento de entrevista, momento de charla, un punto, si se quiere, de los que esperan nuestros oyentes, llamémosles también lectores, que son las charlas, las entrevistas, a partir de libros, de historias, o por qué no, como la semana pasada cuando charlamos con Santiago Kalinowski, a partir del poder de la lengua como objeto dentro de una sociedad. Pero es el momento ahora de charlar con una escritora y editora, hablamos de Paula Pérez Alonso, que seguramente está del otro lado de la línea y me voy a permitir saludarla. Hola Paula, ¿cómo va? Hola Flavio, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, muchas gracias. Buenísimo Muy- tenerte en esta cuarta temporada de Maldición Eterna. Has estado en la Sí, primera, gracias. así Sí, que nos reencontramos al aire en este sí, momento. Y bueno, la excusa, o por lo menos no la excusa, sino el motivo de esta charla es un libro de cuentos que tengo sobre la mesa y entre mis manos, sí. el Metropole, ¿no? Sí, el Metropol, sí. Bien. ¿Y qué sensaciones? Porque, digamos, entiendo que los cuentos, ¿sí? También van y vienen en tu vida y tienen, bueno, una importancia considerable, ¿no? Sí, por supuesto. Yo hasta ahora había publicado novelas, Mm. Y en antologías cinco después, ¿no? novelas, cinco novelas, Mm. dos antologías y ahora mi primer libro de cuentos. Y lo que te puedo decir es que me voy dando cuenta a partir de las lecturas de las personas que lo van leyendo y me van haciendo comentarios, es que en relación a mis libros anteriores, parece que con los cuentos hay una imaginación muy frondosa. Ujú. Entonces, me gusta que eso se ponga en juego en los cuentos. Pienso que tal vez eso sucede porque el cuento, al ser más corto, Ujú. te permite em, como hacer algunos movimientos que con las novelas a veces es más difícil de sostener, ¿no? Es Totalmente. decir, yo creo que estos cuentos, casi todos, juegan mucho con la ambigüedad, Ujú. ¿no? Con la imaginación, pero bueno, aquello que es así como se cuenta o en realidad es este, algo que el narrador o la narradora están creyendo que está sucediendo. ¿Está sucediendo de verdad o no? Como, qué sé yo, por ejemplo, el cuento de la bruja, ¿no? Ujú. Em, ¿Es una bruja esa madre o es la hija que la ve así, Ujú. ¿no? Es decir, esa ambigüedad y que termina con la frase que existe el deseo de verdad, no quiere decir que la verdad exista, es como Sí. la condensación de la ambigüedad, ¿no? Esa frase final, Ujú. ¿no? Como que ella, eso está sucediendo, en realidad ella está viviendo en una pesadilla. Y lo mismo te podría decir con el cuento de Enamorada del Muro, Sí. que es una escritora fantasma Ujú. que hace toda una declaración se está contado en tercera persona, no en primera persona. Está contado en tercera persona y se la narra a esta escritora fantasma como alguien que quiere ser invisible. Por Ujú. eso le regala todo su talento para escribir, Ujú. para pensar, para organizar textos, a otros que son los que triunfan, Sí. ganan premios, usufructan de su don, y ella parece no importarle. Bien. Es Ahí, como que en realidad quiere ser invisible, sí. pareciera que ella quiere ser invisible, prefiere ser invisible, Ujú. que nadie la observe, nadie la mire, y sin embargo, hay algo que sucede que Sí, pareciera que que no vamos a spoilear, no eh, vamos a decir nada, pero tiene que ver, pero bueno, me gustó eso, el pareciera, ¿no? Porque, bueno, sí, pareciera que desea eso, pero bueno, claro, sucede algo súper interesante narrativamente, que, bueno, obviamente invitamos a nuestros escuchas a descubrir
el cuento de la enamorada del muro. Ahora vamos a ir recorriendo los cuentos, Paula. Eh, Sí, una cosa que yo apunté cuando iba leyendo mentalmente y después me lo fui anotando en el libro, que por ahí es un error de lector, pero bueno, siempre me gusta anotar, y en este caso anoté que fui notando y descubriendo que los personajes, en su inmensa mayoría femeninos, ¿no? sí. Eh, Casi en su totalidad, diría, femeninos, eh, están, No, 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 está el del Caburé, sí, que no es no por eso digo, el por eso Caburé. no dije todo, sino, Sí, digamos, sí, sí. sí, sí, hay un par que El, no, sí, rápidamente lo recuerdo, pero bueno, digo, en líneas generales, sí, digo, ¿no? sí, Pero sí, sí, lo que iba a referir era que sí. están los personajes como en esta cuestión de... Está este concepto para mí dando vueltas todo el tiempo de la invisibilidad, ¿no? O por lo menos de Sí, sí, mezclarse con el todo. sí, Y, sí. y los personajes están como, son como contornos, ¿no? Son como, están Mm, borroneados, son pinceladas de personaje, no terminan nunca de corporizarse, si se quiere, sí, si uno piensa en literatura clásica o otro tipo de definición de personajes, ¿no? Son como sí. estos bordes o pinceladas o contornos de personajes que nunca terminan de corporizarse eh, descriptivamente, sí con sus acciones, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, eso es verdad. Sí. A mí me gusta un poco eso, es a propósito, porque no me gusta como, me gusta que el lector también participe imaginando Ujú. esos personajes. No me gusta la descripción física excesivamente porque me parece que uno está controlando mucho la narración, ¿no? Y entonces me gusta que las acciones los muestren Ujú. más que la descripción física, ¿viste? Totalmente. Es un poco eso, Mm. ¿no? Y entonces, bueno, también esto de que hay algo, el lado extraño de lo conocido sale a la luz, ¿no? Mm. Eh, Pareciera que es una forma de mirar que hace que lo conocido se vea como por primera vez o se vea de otro modo, bajo otra luz, ¿no? Eso dice Esther Cross en una Mm. frase que en la segunda solapa. Y también está la pregunta de si es lo que está que se ve bajo otra luz o hay una invención de eso, ¿no? Em, hay como también una cuestión de la invención de esa realidad, ¿no? De eso parece que está ahí, pero Mm. al mismo tiempo también es como enigma, ¿no? Siempre hay como un enigma, Sí. que es una experiencia del pensamiento, del sentimiento y también eh, ese desconocimiento hace bueno, que en algún momento algo nuevo sucede, inesperado probablemente, ¿viste? Mm. Y habilita la vitalidad del accidente, del azar, ¿no? O también se lo construye, Mm. ¿viste? También es eso, que yo lo que pensaba, lo que tienen en común estos cuentos es que hay un mundo privado, un mundo solitario, en general son personajes bastante Sí. solitarios, casi todos. Hay un mundo privado, pero que si ese mundo íntimo se mantiene en ese encierro, no hay un yo posible. Mm. El afuera es lo que pone en movimiento al yo, Sí. ¿no? Si no, no existiría yo, si no existiera el afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando ese mundo interior eh, entra en tensión con el afuera? Cuando eso sucede, esa tensión entre el adentro y el afuera, o entre lo privado y lo público, ahí algo se va para otro lado, Mm. donde uno no lo puede controlar, uno no lo puede prever. Entonces, bueno, se va. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Mm.
se está dispuesto a que ese afuera te vaya llevando y bueno, y a veces es difícil hacer pie en eso, ¿no? Totalmente. Como que siempre se impone el movimiento, el Mm, afuera te impone un movimiento y la posibilidad de ser afectado, transformado por lo otro, ¿no? mm, Por lo otro, ¿no? Esa tensión constante de esos mundos solitarios, ¿no? Que ponen en tensión las condiciones de posibilidad. Entonces, esas condiciones de posibilidad, yo creo que estos cuentos tienen eso en común, que está muy en juego esa condición de posibilidad. ujú. Y- Que no son cuentos cerraditos, no, no. ¿viste? Hay alguno tal vez que sea un poco más cerrado, eh, pero siempre queda alguna pregunta latente. Siempre hay alguna pregunta como en London, Ontario, Sí. ¿no? Que es un cuento más convencional, tal vez, eh, del tipo que encuentra que un amigo murió en Canadá, Mm, se entera por el hermano y va, y como es un tipo que viaja habitualmente, en algún momento va a tratar de investigar qué pasó con ese amigo que murió, porque dicen que no logró patentar un invento mm, y entonces murió. sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Se suicidó? ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? Entonces él va a investigar y se encuentra con que hay como una especie de pared, Mm, la mujer con la que él estaba casado, hay toda una zona de mucho misterio y y bueno, pero de alguna manera, este, es un cuento tal vez más cerrado, ¿no? mm. Por más que queda abierta muchas preguntas, hay muchas preguntas que quedan sin contestar, ¿no? Este, Estas preguntas que quedan sin contestar van de la mano, Paula, estamos hablando con Paula Pérez Alonso. eh, También con esta cuestión que hablamos hace un rato, o mencionaba yo, esta cuestión de los personajes que no terminan de corporizarse, ¿no? Que tienen como un halo misterioso, ¿no? Precisamente, hmm, bien decías vos, hmm, que no querías dejar todo servido, sino básicamente que el lector también termine de sí, darle forma a esos personajes. hmm, Y fui apuntando cosas, por ejemplo, en el cuento Docilidad, dice, es un hombre de sí, 40 años con una boina gris, ningún rasgo de sí, su fisionomía lo distingue, podría ser cualquiera, ¿no? Esta hmm, cuestión de, y después hmm, apunté por ahí también, vida que transcurre como una copia sin que nadie sepa cuál es el original, ¿no? Esta cuestión de, claro, bueno, todos sí, podemos ser uno de los personajes del cuento también, ¿no? sí, tal cual, sí, 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 es así, es eso, ¿no? Es como hay que ver o oír mejor, tratar de ver mejor, oír mejor, registrar mejor, ¿no? Mm, Para que emerja lo otro, ¿no? Para que emerja el afuera, en esa relación dinámica, ¿no? Y también, como te decía antes, en movimiento constante, ujú, algo aparece, ¿no? Sí, en ese cuento en especial, en Docilidad, que tal vez también alguien lo leyó como un cuento que describe el misterio del acto creativo, por ujú. ejemplo, ¿no? Algo que está ahí, y que se está mirando a través de una cerradura y todo eso que puede haberse puesto en movimiento, un juego, cuando hay un acto de creación, ¿no? De hacer algo que no estaba dicho, no estaba eh, hecho, realizado, conceptualizado, sino que es eso que de golpe se va configurando. Ujú. Hablabas recién de movimiento constante, ¿no? Sí, Y eso es algo también que vi en los cuentos y de alguna manera también confluye en el cuento que da el nombre al libro, ¿no? El hotel, sí, el Metropol, es el donde Metropol. se me vino a la mente cuando leía básicamente este concepto de los no lugares, ¿no?
eh, Sí, totalmente. de tránsito, bueno, Sí, y bueno, de pensaba en eso, tránsito. ¿no? Donde uno Sí, está pero nunca es. exacto. Es exacto lo que decís, es tal cual, es así, porque es un hotel donde no es que va gente a pasar vacaciones y se queda una semana o 2 semanas, sino que nunca son más de 2 días, están de paso, en tránsito, como decís vos, y Ujú. son esos no lugares. Pero ahí siempre hay cruces muy interesantes, por Sí. eso elegimos poner en la tapa un hotel, la imagen de un hotel con una puerta entreabierta, ¿no? Son todas puertitas Ujú. de un hotel, y hay una entreabierta, porque cada una de esas habitaciones o en cada uno de esos cruces hay algo que se posibilita, hay algo que seguramente pasa, Mm. ¿no? Eh, pero justamente es esa angustia que produce también el no lugar, ¿no? Mm. Esas zonas de no, de sin referencias. Y justamente el libro, creo que muchos de los cuentos muestran mucho también la, la inestabilidad del equilibrio, ¿no? El Mm. equilibrio es siempre inestable, siempre Sí. es inestable, ¿no? Uno trata siempre de fijar las cosas, de sujetarlas, de creer que, bueno, que hay alguna garantía, que hay algún tipo de seguridad que uno puede lograr en algún momento y esto es una fantasía, algo de la cultura, algo que alguien nos inculcó, pero constantemente nos damos cuenta de que todo el tiempo, todos los equilibrios son inestables y las cosas se descompensan en cualquier movimiento, Ujú. cualquier oscilación, Sí. En cualquier instante, ¿no? en cualquier instante, tal cual. Sí, sí, sí. Esas modulaciones, en un mismo día, ¿no? En un mismo Mm. lugar. Entonces, un poco, los cuentos tienen un poco ese rasgo de que tal vez son un poco inquietantes a Mm. veces. Me Sí. están haciendo esos comentarios los que lo están leyendo, ¿no? Y hablando de cuentos inquietantes y puertas entreabiertas o puertas que se cierran y lo que sucede detrás de la puerta, está también el cuento del suicida, ¿no? Que bueno, Sí, que ahí también hay algo inquietante y ahí hay todo el tiempo una anticipación de este sujeto que a partir de, eh, o esta persona que a partir de los rostros comienza a anticipar dónde hay un posible suicida, un potencial suicida, ¿no? Y bueno, y sí, ahí esa trama que parece en cierto punto lo que sucede detrás de la puerta o a través de las sí. paredes, Mm, eh, tiene todo lo que sucede muchas veces cuando uno empieza a inventar también historias de vecinos, ¿no? A partir de lo poco que escucha o de lo que no sí, ve, ¿no? Y bueno, sí, hay una construcción que a veces claro, nada tiene que ver con lo que realmente está sucediendo, ¿no? exacto. Sí, 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 es así, es así, es como imaginar un mundo en el que habitan muchos mundos, Ujú. ¿no? Y un poco eso. Eso es lo divertido de escribir también, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y el lugar donde uno se ubica, Y de exacto. leer, ¿no? Como lectores, Mm. primero somos lectores. Y después me parece que el libro de cuentos que se lee de manera, te lo comenté cuando charlamos hace un par de Sí, semanas con sí, respecto a la entrevista, se lee de manera muy rápida, pero lo digo bien, digamos, ¿no? Uno sí. funciona este entramado de cuentos que de alguna manera se puede leer, no es una burrada lo que decir, sino que a pesar de no ser una novela, digo, Hmm, este entramado de personajes, ¿no? Que buscan de alguna manera autor o alguien que los termine de formar o conformar, hmm, sí, podría ser un universo de una novela también, ¿no? Digo, al margen de sí, que las historias no se tocan, digo, totalmente. en la trama, pero bueno, en este Sí, andar y devenir de los personajes hay como una constante que permite hacer una lectura, si se quiere, más integral de cada uno de los cuentos. Aparece, ¿no? El cuento del final, ¿sí? sí, Y bueno, y esta cuestión de nacer, morir y reinventarse, ¿no? Y la imaginación en el exacto. medio, ¿no? Eso, tal cual. Sí, 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 ese nomadismo, ese rabundeo.
como gesto vital, ¿no? Ujú. Porque lo que se queda quieto se consume o se cristaliza, ¿no? Ujú. Y entonces un poco ese último cuento es como una coda a todos, Totalmente. ¿no? Pensaba, ¿No te pareció? ujú. Pensaba en eso y hace un ratito nomás leía o como charlado un poquito de Las ciudades invisibles de Calvino y Ay, Marco mira Polo. vos, sí. Y Alguien Marco me Polo habló como, también, me ¿no? lo relacionó. Ujú. Sí, 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 Y sí. esta cuestión de los viajeros occidentales contando, ¿no? Exacto. Relatando. Sí, Y bueno, sí. ahí fui también hilando esto que está pasando y también, de alguna manera, al margen del hotel, digo, los personajes, incluso a veces su propia casa termina siendo un no lugar, ¿no? Volviendo al concepto este que estábamos hablando hace un rato. Exacto. Sí, 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 sí. Porque el viaje configura el paisaje Mm, emocional de varias de las historias sí, del libro. absolutamente. Entonces, bueno, ahí está el viajero, el andariego, este, que propone más movimiento todavía, ¿no? Ujú. Y la posibilidad de ser afectado y transformado por lo desconocido, ¿no? Por lo otro, por el otro. Y en ese avanzar en el desconocimiento, ¿no? Como cuando uno Ujú. escribe, uno avanza en el desconocimiento y a medida que vas escribiendo te das cuenta que vas sabiendo mucho más de lo que jamás imaginabas, pero Ujú. es escribiendo como eso va apareciendo. Buenísimo. Paula, Y eso un poco sí, pasó con Caidú, ¿viste? Con Caidú sí, fue así. Es totalmente. exactamente eso, ¿no? Como, Eso, este, ahora que traes a cuenta Kaidú, ¿no? Donde ahí sí, teníamos un trío amoroso de alguna sí, manera, ¿no? sí, Eh, sí, muy particular, ¿no? sí, Triangulado por Kaidú, por un sí, perro, ¿no? exacto, por un perro. Y cómo eso, digamos, lo interesante de Kaidú, el Metropol, es que hay un corrimiento de enfoque y de narrador y de todo, de historia, ¿no? Es completamente Sí, algo como barajar y dar de nuevo. totalmente. Sí, completamente, exacta, sí. Ujú. Lo decís, lo que decís es tal cual. Bien. ¿Y cómo te sentiste? O sea, los cuentos, creo que entiendo, fueron apareciendo publicados, digamos, en distintos momentos, ¿no? Sí, sí, entonces lo que hice fue muchos de esos cuentos Ujú. los ajusté, digamos, este, y bueno, algunos dejé afuera, Sí. otros se agregaron nuevos, pero había que como que ordenarlos Ujú. para que justamente hicieran ese movimiento que vos estás describiendo también. Sí. Y fueron publicados en el suplemento Verano Ujú. 12, y muchos de ellos, bueno, yo ya los tenía escritos o los estaba escribiendo y bueno, y siempre esa posibilidad de publicar en un suplemento tan lindo como Ujú. ese, siempre te daba el aliciente uno se lo tomaba muy en serio, como decir, bueno, lo Totalmente. voy a terminar, esto lo tengo que Ujú. terminar, este cuento lo tengo que terminar, o bueno, es muy importante para que todos los que nos lo tomábamos en serio, ¿no? Que no era Ujú. un cuento de Sí. verano, sino que, porque ninguno de estos cuentos tiene que ver con el verano, digamos, o fue escrito pensando en una cosa Ujú. más liviana, ¿no? No, No liviano, fueron condicionados, liviano no no, son. no, por Eh, eso. y ahí te hago la última pregunta, Paula. Estamos hablando con Paula Pérez Alonso. Sí, Y mencionabas, siempre he pensado cuando leía los cuentos también, esta cuestión del orden, ¿no? Es como cuando uno, para las bandas, los músicos graban un sí, disco, el tema del orden exacto. no es Uf, aleatorio, digamos, ordenar los cuentos, no. ¿no? Y Mm, básicamente este ordenar los cuentos que decías vos, para que tengan este sí. movimiento, es también reescribirlos, ¿no? Totalmente, exactamente, es reescribirlos. Lo decís perfecto, es así, los vas reescribiendo cuando los vas ordenando, es así, Ujú. porque van armando y van dibujando algo nuevo en ese orden.
absolutamente. Bueno, Paula, te agradecemos Bueno, la charla con Maldición Eterna, te y felicitamos a por el vos, Metropol y por la bueno, lectura, muchas gracias y por la entrevista. te mando un beso y estamos en contacto como siempre. Como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Flavio. Hasta luego, Paula. Chao, hasta luego. Paula Pérez Alonso, escritora, editora, acaba de publicar El Metropol por Editorial Tusquets, un libro de cuentos, como habrán escuchado mis queridos oyentes, que tiene que ver con estos personajes que no terminan de formarse y conformarse, digo, adquirir formas en ese sentido, y llevan su vida adelante a pesar de eso y de cierta inestabilidad física y emocional,